Bueno, Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 6. Y bueno, el tema que puse como título a toda la serie fue una reforma espiritual, que es justamente, se puede decir, la idea de todo el libro de Malaquías. ¿Qué es lo que Dios quería lograr de la nación? Y bueno, hoy vamos a hablar de la promesa de un día diferente, y con esto cierro la serie. En el capítulo 4, versos 1 al 6, dice, porque he aquí, tal vez tenemos que leer, permítame que haga esto para no dejarlos colgados con el contexto. Váyanse al capítulo 3, verso 17, donde dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Otra vez, en el día que yo actúe. Capítulo 4, verso 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una vez más, Señor, abrimos tu santa palabra y te imploramos humildemente que la bendigas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que ya quedó claro que el libro de Malaquías no es el libro de los diezmos. Aunque la gente utiliza y consideran que prácticamente Malaquías es el manifiesto acerca de los diezmos. Bueno, ya creo que si han prestado atención toda la serie, eso quedó desmitificado. No hay tal cosa. El libro termina con una promesa. Algo que parece desentonado, ¿no? Este sería, yo digo, en lugar de decir el libro de los diezmos, este es el libro de los reproches, porque eso es lo que hay a través de sus páginas. Y tenemos no solamente una promesa, pero también tenemos una advertencia, que es el versículo, la frase final de todo el libro. De la misma manera que el pueblo de Israel miraba alrededor y lo que se encontraba era un escenario desolado, escombros, ruinas, desesperanza. De la misma manera, hoy nosotros vemos que la gente está mirando alrededor una sociedad que por haber sido mal dirigida, ya sea por los dirigentes políticos, por los administradores de las economías, y ahora dentro de las iglesias también están siendo mal dirigidas en cuanto a la enseñanza se refiere, que es deplorable, porque hoy la verdad escuchamos, y esto se populariza por medio de los
medios masivos de difusión que tenemos, esas enseñanzas se nos han metido en la casa y mucha gente está creyendo cosas que realmente no tienen ningún tipo de asidero en la palabra de Dios. Sin embargo, el libro nos va a dejar con una promesa hermosa de un día diferente, un día distinto, algo completamente nuevo. Pero ojo, un día diferente para unos que están considerados como los que temen a Dios, pero también un día terrible para aquellos que se burlan de lo que tienen que decir las Sagradas Escrituras. Un día inefable, un día pero realmente terrible. Una cosa que yo creo que quedó, como indiqué al principio, bastante definido es que no es el libro de los diezmos. Hoy mucha gente, en fin, qué sé yo, pone delante de los púlpitos una cantidad. Miren, he visto un video, no sé si ustedes lo vieron estos, donde, esto es bochornoso lo que voy a decir, tiran todo el dinero adelante en el suelo y pasa el pastor saltando por arriba, pisando los billetes. No sé de qué se trata, si es una unción o no, la verdad que no entiendo todas estas cosas raras que se hacen hoy día dentro de la iglesia. Si yo estuviese sentado ahí y di un dinero y veo que el pastor pasa por arriba pisoteando la plata que yo puse, que me costó sudor para ganar, lo caso del pescuezo. La verdad, es una cosa increíble lo que estamos viendo. Y la gente, en lugar de indignarse con semejante bochorno, la gente lo aplaude, lo elogian y le da más plata la otra semana y así va la cosa, ¿no? No se puede entender. Así que acá lo que tenemos entonces es en el libro un llamamiento al arrepentimiento y al mismo tiempo un llamado a la obediencia fiel a la palabra de nuestro Dios. Dios dice en el capítulo 3, versículo 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso hay que entenderlo bien porque puede dar una mala interpretación. Cuando Dios dice me volveré a vosotros, no quiere decir que Dios se mantuvo ausente durante esta etapa. Dios nunca estuvo ausente y es por eso que el pueblo todavía existe. En el capítulo 3, verso 6 dice, porque yo no cambio, dice, por eso no habéis sido consumidos. Así que es obvio que Dios estuvo envuelto, interesado y actuando en la protección o preservación de esta nación, que había pasado por un exilio de unos 70 años en tierra extranjera. Sin embargo, a pesar de eso, entonces Dios dice, yo me volveré a vosotros, indicándoles que lo que va a hacer es, si ellos son obedientes, va a volver a bendecirlos. Eso quiere decir me volveré a vosotros. No es que se fue, sino que, como nos dice ahí en el capítulo 3, verso 10, abrirá las ventanas de los cielos para bendecirlos con bendiciones que se desborden, que sobreabunden, si ellos están cerca del Señor a quien habían abandonado. Sin embargo, aunque Dios puntualiza esas cosas, también a través del libro Dios hace una serie o una cadena de reproches que lo que hace es exponer la condición comprometida espiritual, no solamente en lo económico y político, pero especialmente en lo espiritual. El asunto del alma estaba en compromiso con el Señor. Y Dios le hace una serie de reproches a través de todo el libro. Tenemos, por ejemplo, que se reprocha la falta de comprensión de que este fue un pueblo que había sido elegido por Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1, versos 2 al 5. Tenemos allí en una forma implícita o germinal la doctrina de la elección. Este fue un pueblo elegido. Tenemos, por ejemplo, la falta de reverencia que tenían con Dios. Capítulo 1, verso 6. Dios reprochaba y buscaba, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto, mi honra? Eso era algo carente en esta época. La falta de respeto en lo tocante a la adoración, la forma en que traían los sacrificios, el tipo de sacrificios que presentaban, que era una vergüenza, y luego la actitud que tenían hacia la palabra de Dios. Y los sacerdotes eran cómplices de esto porque esta gente enseñaba algo completamente distinto a lo que decía la ley que el Señor les había dejado. La falta de consideración al vínculo familiar o matrimonial. La gente divorciaba a sus mujeres
y se casaban con una extranjera, y para peor de males, porque eso ya estaba mal, se violaba el pacto que habían hecho con la mujer de su juventud, pero entonces después se iban a buscar una mujer que encima era idólatra, y lo que hacía era traer al seno del hogar una religión completamente contraria a la del pueblo de Israel. También, por supuesto, vimos cómo Dios reprocha la forma hostil, eso lo vimos la vez pasada, en que se conducían y se expresaban acerca de Dios. Decían cosas bochornosas y, por supuesto, los juicios nefastos que hacían acerca de su carácter. Así que es un libro de largos reproches. Ahora, resulta que en el capítulo 3, verso 17, les trajo la atención a ese día en el que yo actúe. Dios siempre estuvo en actividad, nunca dejó de actuar. Pero ahora, en lo que tenemos aquí adelante, lo que va a hacer es que va a llamar la atención a ese día, y en este capítulo 4 va a ampliar ese concepto. Cuando dice el día que yo actúe, entonces ahora va a explicar claramente qué es lo que va a suceder en ese día. Ahora, cuidado, porque noten que, otra vez, fíjense que el versículo 1 dice, viene el día ardiente. La segunda parte dice, aquel día que vendrá los abrazará. Verso 3 dice, el día en que yo actúe, y después ahí en el verso 5 al final dice, antes que venga el día que Jehová grande y terrible. O sea que yo creo que queda bien claro que se está refiriendo justamente a ese día. Ahora, noten ustedes que no se trata, si ponemos atención a lo que dice este hombre, o en este caso Dios a través de este hombre debería decir, no es un día más entre tantos días. No se trata de un día. Acá se trata de el día. Se está hablando de ese día. Un día al cual le tenemos que poner mucha atención. No cualquier día como los días de la semana. Dios nos está llamando la atención a un momento específico en la historia de esta humanidad donde van a suceder acontecimientos trascendentes. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano querido, y si alguno no ha aceptado a Cristo todavía, es asegurarnos que nosotros cuando llegue ese día estamos del lado correcto de la historia. Porque si estamos en el lugar equivocado, las consecuencias cuando llegue ese día van a ser terribles. A veces se habla del día en que va a suceder un acontecimiento en este mundo. A ver, la Copa del Mundo, todo el mundo la espera, ese día cuando se inaugura cada 4 años esa competencia futbolística. El día en que se elige, por ejemplo en Argentina, hoy es el día en que se elige un nuevo presidente. El año que viene va a haber un día en que se va a elegir un nuevo mandatario en los Estados Unidos. El día que termine la guerra entre Rusia y sus compatriotas ahí al lado. O el conflicto en el Medio Oriente entre los palestinos y los israelitas. Y así, siempre recordamos o tenemos en cuenta un día. Bueno, este es un día terrible. Y si no estamos preparados vamos a sufrir severas consecuencias. Otra vez dice, capítulo 3, verso 17, el día en que yo actúe. ¿Qué clase de día va a ser ese? Y lo que nos dice Malaquías es que ante todo es un día de juicio. Verso 1, un día de juicio. Ese día que yo actúe de esa forma especial será un día de juicio sin precedente en la historia de la humanidad. Uno podría pensar en el diluvio del Génesis, ¿no es cierto?, donde hubo un juicio global, aunque algunos dicen que fue algo más regional, cosa que no comparto para nada. A ver, yo pienso que acá, si pensamos un poquito, una inundación local no hubiese tapado los montes en Israel, que son muy altos. Solamente eso, para tapar todas las montañas, no sé cuántos metros arriba tiene que haber habido una catástrofe global, sino de lo contrario es físicamente imposible que unas montañas tan altas hayan quedado bajo agua unos cuantos metros. Imposible. Así que ya ese es un dato, entre otros datos, que me prueban que el fenómeno del diluvio fue un asunto universal.
Pero hay una diferencia entre ese día fatídico del pasado con este día que habla la Biblia. Y la diferencia es que en aquel juicio hubo un mundo nuevo. Una vez que se terminó con todo, Dios conservó una familia para poder preservar la vida en este mundo y eventualmente cumplir con la promesa de que iba a venir el Salvador, la simiente que se había prometido. Si hubiese terminado con todos, había que crear un nuevo hombre. Pero de aquel hombre caído, Dios trajo eventualmente al Salvador del mundo. Así que es muy distinto ese día de juicio que vemos en el Génesis con este juicio que se menciona en este pasaje bíblico y que apunta a lo escatológico, lo futuro. Dios dice, hace el llamado en el capítulo 3, verso 7, volveos a mí. La pregunta que acá podemos hacernos es, bueno, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué sucede con la persona que cuando escucha a Dios llamándolo, la persona dice, como decían algunos acá, no vale la pena prestar atención a las Escrituras? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Qué beneficio, qué provecho tiene que guardemos las Escrituras? Que nos mantengamos perseverantes en la fe a pesar de las dificultades, siguiendo al Señor. Ese era el criterio que tenían muchos en Israel. Bueno, ¿qué sucede con ese tipo de persona que pasa desapercibido el llamado de Dios a volvernos a Él para que Él entonces vuelva a beneficiarnos? Bueno, si tú optas por eso, te va a llegar el día. A ti te va a llegar ese día, el día que menciona acá en el versículo 1. Ese día que ninguna persona espera. Es ese día que nadie quiere que venga. No vas a encontrar ninguna persona que dice, yo quiero que venga ese bendito día del que hablan los cristianos para que nos reviente a todos los que no creemos en la palabra. Estoy esperando con ansias el minuto cero. La cuenta regresiva llega a ese minuto cero donde vamos a volar por el aire. Nadie que esté en su sano juicio está esperando ese día. Y sin embargo, aunque la gente no lo quiere aceptar y no lo espera, ese día es indefectible. Va a venir, nos guste o no nos guste. Es un día terrible. Acá la imagen que tenemos en este versículo es bastante drástica, ¿no? Bastante ilustrativa. No solo es una advertencia de las consecuencias de quienes se mofan de ese terrible día, sino que además se trata de una promesa de justicia divina. Es decir, Dios va a vindicar su justicia y la restauración de la justicia de Dios en este mundo. A veces nosotros miramos cómo están las cosas hoy, por ejemplo, y nos indignamos con los actos de injusticia que se ven en la sociedad. El apóstol San Pablo, cuando escribía la carta a los romanos, en el capítulo 1, por ejemplo, verso 18, decía este hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo a veces, no sé, me quedo sorprendido observando cómo la gente, mintiendo, defraudando, le ponen freno a la justicia divina y le ponen bozal a quienes tratan de proclamar esa justicia divina en el nombre del Señor. Bueno, Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y es interesante porque Pablo no habla en términos de se va a revelar, sino que ya es algo determinado. Se revela. Ya está definido el asunto. Ya no hay posibilidades. Dios va a hacer juicio sobre esta realidad. Es importante recalcar el contraste que notamos nosotros, por ejemplo, entre la imagen del fuego que se menciona acá. Noten que dice, viene el día ardiente como un horno. Se está hablando de un lugar que el horno se calienta con fuego a todo trapo, ¿no es cierto? Es muy interesante ver la tensión o el contraste que hay entre el fuego purificador del que habló en el capítulo 3, versículos 3, por ejemplo, 2 y 3 si se quiere, en donde se hablaba de que en ese caso las personas que están en pecado, le está hablando al pueblo de Israel, este es un pasaje, ya les expliqué que a mi juicio es un pasaje mesiánico, está apuntando cuando Cristo venga y Dios efectúe la purificación de nuestros pecados en el sacrificio de Cristo. Hay comentaristas que no comparten eso, dicen que no ven a Cristo por ningún lado acá.
Yo personalmente pienso que acá y en el capítulo 4 tenemos a Cristo. Si no lo quiere ver es porque tiene una venda. Es más, el Nuevo Testamento cita justamente estos dos pasajes en los Evangelios para indicarnos, Malaquías, para hablar justamente de Juan el Bautista, y que es el precursor, y Jesucristo. Así que, o estaban equivocados los evangelistas que usaron este pasaje para hablar o aplicarlo a Juan el Bautista, el precursor y el Mesías, o están equivocados los comentaristas que no pueden ver a Jesús por ningún lado acá. Eso es un asunto de conclusiones e interpretaciones bíblicas, ¿no? Pero dice entonces que Él es como fuego purificador, dice en el verso 2, y como jabón de lavadores se sentará para afinar y limpiar la plata. Así que lo que está hablando allí es de un fuego purificador. En este caso específico se habla de un juicio, de un fuego diferente. Este es un juicio consumidor. El fuego es devastador. No hay más oportunidades. Así que, yo, hermano querido, no sé, ¿no? Pero tenemos un contraste entre el juicio del Génesis otra vez y el juicio que va a venir a este mundo. El juicio lavó todo. Este juicio que viene va a quemar todo. Ustedes se van a Pedro y dice que va a ser consumido en fuego. Yo no sé cómo es eso, ¿no? Son hipérboles que se usan en las Escrituras, pero va a haber algunos dicen que va a haber una guerra nuclear, qué sé yo. Pero va a haber un fuego purificador de la tierra, la van a limpiar. Todo lo que el hombre ha construido, sus proyectos, sus sueños, que están representados en las construcciones, todo eso va a ser pasado a fuego, ya no a agua. Eso tendría que ponernos a pensar un poco, ¿no? De qué lado de la historia estamos. El apóstol Pablo nos dejó a nosotros una cruda advertencia que no prestamos atención en la actualidad. Pablo, cuando escribió a los Gálatas, dijo estas palabras: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ustedes creen que la sociedad de hoy está sembrando bien? Desde que caímos en el huerto del Edén estamos sembrando mal. Estamos haciendo todo mal. Gracias que Dios envió a Cristo justamente para restaurar al hombre que hace todo mal. Pero lamentablemente hoy, cuando Dios invita al hombre a volverse a Él, el hombre hace caso omiso a ese llamado. Bueno, te va a llegar ese día. Está determinado, número 1, un día de juicio. Dice el Señor, el día que yo actúe, número 2, va a ser un día de esperanza. Versículo 2. El verso 1 nos deja a nosotros con una imagen oscura, terrible, ¿no? De juicio. Pero entonces el verso 2 inserta un contraste. Dice, más vosotros. Fíjense en el giro que hace la Escritura. O sea que hay una distinción otra vez entre dos grupos de personas que ya se había introducido, y lo vimos la semana pasada en el capítulo 3, versículo, por ejemplo, 14 al 17. Tenemos las personas que decían, ¿para qué sirve guardar la palabra? ¿Para qué sirve pasar aflicciones en perseverancia con el Señor? Y otros que eran los que temían a Dios y que esos son considerados un especial tesoro para el Señor. Así que en ese pasaje del capítulo 3, 14 al 17, tenemos una distinción entre dos grupos de personas. Y entonces no es que aquí se introduce otro grupo, no es el mismo grupo. Lo que está haciendo es otra vez ampliando un poco el asunto que ya trató en el capítulo 3. En el verso 1 tenemos, por ejemplo, una advertencia a los soberbios, se los identifica en el verso 1 como soberbios, y todo lo que hacen maldad. Yo me remito a lo que dice el mismo verso, Y en este caso se refiere a vosotros los que teméis mi nombre. Otra vez, la misma temática que se planteó en el capítulo 3, versículo 16. Tenemos entonces, este grupo, los primeros que están alejados de Dios y que se los describe con un elemento como desperdicio, digamos, gente que está para ser echada al horno. Y tenemos entonces este otro sector del versículo 2, que se trata, por un lado, capítulo 3, verso 3, un grupo de gente que fue limpiado y purificado. Esto es algo que trató ya el libro en su contexto interno.
Es gente, capítulo 3, verso 17, o personas que llegaron a ser un especial tesoro para Dios. Y ahora tenemos acá gente que, a pesar de que sufren penalidades, como el resto de la sociedad que venían de ese exilio, que estaban sufriendo la carestía, sin embargo, estas personas tal vez sufren las injusticias de este mundo, en el caso nuestro, por ejemplo, pero dice allí que nacerá para esa gente el sol de justicia. Qué cosa más linda, ¿eh? Una vez más, a mi juicio, acá se está hablando de la venida de Cristo. Otra vez, algunos intérpretes dicen, no lo veo a Cristo por ningún lado, pero cuando dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, nos lleva al contexto, es decir, a ese día cuando Dios, en Cristo Jesús, nos limpia de pecado y ahora podemos, tomando el caso de Hebreos, podemos acercarnos, tenemos la invitación preciosa de que nos acerquemos a su presencia por medio de Cristo, de su sacrificio, para implorar el oportuno socorro, el auxilio cuando lo necesitamos. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 3 cosas son las que son o vienen a ser la esperanza de todos nosotros por la obra de Dios. Número 1, la justicia. Verso 2. Está todo ahí, ¿eh? ¿Cuál es la esperanza? La justicia. A ver, cuando nosotros miramos hoy día cómo se manejan las cosas en el mundo, dejemos un rato a los judíos en aquel entonces. No es que había más injusticia en aquel entonces que ahora. La injusticia sigue, está permeando la sociedad en todos los órdenes. En toda la pirámide social encontramos actos de injusticia. Incluso encontramos actos de injusticia en aquellas instituciones a las cuales ponemos nuestra confianza y es por eso que salimos defraudados. La iglesia es una de ellas. Dígame una cosa, cuando una persona despluma al pueblo de Cristo para que un pastor, un apóstol o una apóstola o qué sé yo, le ponen unos títulos raros ahora, viva en la opulencia, mienta descaradamente, ¿es eso justo? Cuando representan mal el evangelio, ¿es eso justo? ¿Es justo que se dirija mal a las ovejas de Cristo? Estamos viviendo en una época en donde la injusticia es la nota del día. Es más, vivimos en una saturación de pragmatismo que ya no interesa la verdad. Para la sociedad de hoy lo que interesa es lo que funciona. Y si la mentira funciona, bueno, es catalogado bueno o útil para la sociedad. A esto le llaman otros utilitarismo. Esa es la mentalidad o la idiosincrasia norteamericana. Es decir, utilizar las cosas que funcionan o traen mayor beneficio a la sociedad. No importa si es malo o es bueno. Si los beneficia a muchos, hagámoslo. Bueno, escúcheme una cosa. Si estamos pasando hambre y sobra la densidad demográfica y empezamos a practicar el canibalismo para bajar el descenso de el volumen demográfico, entonces, como trae un mayor beneficio a mayor número de personas, practiquemos el canibalismo. Vamos, señores. Seamos un poquito realistas. Estas son cosas que realmente no funcionan, son actos de injusticia y son ideas que, como decía el apóstol Pablo, detienen con injusticia la verdad. La gente hoy vive desesperanzada, no encuentra la justicia por ningún lado. Incluso en las cortes, donde supuestamente se espera que se hagan juicios justos, nos encontramos con que hay una injusticia rampante, se hacen negociados. Sobornos, jueces que dejan escapar al delincuente sabiendo que es un delincuente y al inocente lo meten adentro. En algunos casos gente que son potentados y tienen billete, pueden pagar su libertad, mientras que el hombre que no puede subvencionar los gastos de una buena representación termina encarcelado. Y tal es así que ahora último han salido muchas personas de años de prisión que gracias al ADN, algo que antes no existía, se ve que pasaron 25, 30, la mitad de la vida o toda la vida metidos en un calabozo. Bueno, lo que nos promete, una de nuestras esperanzas, es que en ese día se va a establecer y vamos a experimentar, vamos a respirar verdadera justicia. Número 2, salvación. La salvación no solamente de nuestras almas, sino la salvación de esta atmósfera tóxica de un mundo caído que ha traído tanto dolor, tanta miseria, a falta de equidad,
falta de consenso, donde los hombres están más, más excitados por crear elementos de muerte que poder levantar a la sociedad. Y todo empieza porque el hombre, como individuo, como criatura, es un hombre caído, arruinado, está podrido por dentro. Dios nos va a librar de esa condición natural. Y número 3, el regocijo. Es decir, la expresión, cuando dice, noten que otra vez usa una figura muy interesante, acá dice, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué quiere decir eso? Se van a gozar. No sé si alguna vez vieron algún video de los becerritos que recién salen, ¿no? ¿Y qué hace? Se la pasan primero chupando la teta de la mamá, ¿no? Y luego saltando por el campo. La alegría de esa criatura que acaba de venir al mundo. Bueno, eso es el regocijo de los cristianos debido a la manifestación de esa justicia y de la salvación. Nos vamos a poder llenar de gozo, vamos a reventar de alegría. El apóstol Pablo, cuando escribía la carta a los romanos, este señor lo que hace en su antropología es describir la condición forense del hombre delante de la justicia divina. Y declara al gentil y al judío culpables de pecado, capítulo 3, verso 9. Y por ende dice este hombre que, debido a eso, después del veredicto, la condición nuestra es de ruptura. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, capítulo 3, verso 23. Aunque el hombre se quiera aproximar a Dios, la relación está rota por causa del pecado. Claro, si termina allí, Pablo nos deja en una situación desesperada. No hay esperanza para nadie. Pero entonces Pablo en el capítulo 3, verso 24, dice, siendo esos que están destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, no por las obras, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Debido a ese acto de adjudicarnos la justicia de otro, que es la de Cristo, Pablo dice entonces en el capítulo 5, justificados pues, o por lo tanto, habiendo sido justificados, dice, por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 2, por quien también tenemos no solo paz para con Dios, sino entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa palabra gloriarnos, que en griego es kaukometá, significa, aparece 3 veces en ese pasaje, en el 1, en el 2 y creo que es el verso 11. Después mírenlo bien, aparece 3 veces, en la traducción aparece gloriarnos, pero es esa palabrita, kaukometá, que en nuestro idioma español nadie habla de yo me glorío, pero la palabra quiere decir regocijarnos, es decir, un gozo que revienta, es exuberancia. Es lo que Pablo reclamaba de los creyentes cuando escribía a los filipenses. Este hombre está preso, los cristianos están preocupados por la situación de Pablo, y entonces este hombre les escribe para darles la esperanza de que está todo bien con Dios y los llama a regocijarse, no sentirse sencillamente tener gozo, pero gócense exuberantemente. Ese día, el día en que yo actúe, es un día que va a ser para nosotros de un gozo que haga reventar nuestras almas de alegría. ¿Por qué? Porque se ha manifestado la justicia de Dios. Porque Dios en ese momento fatídico para los que hicieron caso omiso a su llamado, nosotros habremos sido salvos por la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, por ejemplo, decía en el capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Bueno, Pedro dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Segunda de Corintios, Pablo dice en el capítulo 4, porque esta leve tribulación momentánea, todos estamos pasando por lo mismo que pasaban los judíos. Quizás, claro, las circunstancias son distintas, ellos venían a una tierra donde no había todavía producción, tenían que reconstruir, y eso demandaba horas de trabajo constante y por mucho tiempo. Pero Dios iba a encargar de bendecirlos. Ahora las circunstancias son distintas, pero sin embargo seguimos sufriendo tribulación.
dificultades cuando nos identificamos con Cristo Jesús. Bueno, dice entonces el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, miren qué distinción, en los creyentes, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, como hace la gente que no tiene a Cristo, o como hacían los de los tiempos de Malaquías, que lo que hacían era mirar alrededor y decía, esto es todo un desastre, ¿dónde está Dios? Se tomó vacaciones. Dice este hombre, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es nuestra esperanza. No podemos ver todavía las glorias que Dios tiene preparada para nosotros. Ya tenemos una experiencia, un adelanto, pero a lo que vamos a ser introducidos es algo que viene por delante. Y el cristiano real, el que tiene su confianza en Dios, está clavado en esa esperanza, en esa promesa de Dios. Esto contrasta notablemente con el destino que les espera a los que mencionan en el versículo 1. El día que yo actúe va a ser un día de juicio. Segundo, va a ser un día de esperanza. Número 3, va a ser un día de vindicación. Verso 3. Noten que dice, hollarás a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Ahora, noten ustedes que repite acá el término, el día que yo actúe, lo mismo que dijo en el capítulo 3, verso 17. Ahora, ¿qué sucederá con la persona que no preste atención a eso? ¿Qué va a suceder en ese día que Dios actúe? Verso 3 dice, hollaréis a los malos. ¿Qué tal? Ustedes, los que temen a Dios, los que realmente están esperanzados en el día del juicio y la salvación, esas personas van a hollar a los malos. Es decir, los hijos de Dios no van a estar o no van a seguir humillados por este mundo. Hace poco escuchaba un podcast, ¿no? Donde se discutía acerca del trato desigual que hay entre los cristianos evangélicos y el resto de las religiones en el mundo, las religiones contemporáneas. Hay estadísticas sobre esto, hay sociólogos cristianos que están estudiando el fenómeno. Y es muy interesante notar que todos los males de la sociedad se lo achacan a los cristianos. Nosotros somos culpables de las guerras, somos culpables de las diferencias o la no aceptación o la intolerancia en cuanto a este asunto de las agendas de género y todas estas cosas raras. Los problemas políticos es culpa de los cristianos. Nosotros somos el demonio en la tierra. Demonizan al cristianismo evangélico, porque no lo hacen con el catolicismo, aunque también lo atacan, le llamamos el cristianismo histórico al catolicismo. Yo me refiero al cristianismo bíblico, que es el movimiento evangélico tradicional, ortodoxo, no el neoevangelismo que hay hoy, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir con esto? Estoy haciendo una distinción. Usted no encuentra que dicen, bueno, la culpa de todos los males en el mundo es de los musulmanes o de los judíos, ni siquiera los satanistas, que ya tienen personería jurídica en el país de los Estados Unidos. Usted ve en primera plana diciendo, bueno, la culpa de lo que está pasando en la sociedad es culpa de los satanistas. No, la culpa siempre es del pueblo de Cristo. Y es por eso que usted hoy tiene que tener cuidado cómo habla, porque enseguida lo cancelan o, en algunos casos, le han dado una paliza a uno, por el mero hecho de identificarse con Cristo. He visto en YouTube predicadores que se paran en las esquinas en algunos lugares a predicar y han sido violentamente agredidos por la chusma. Y está la policía que le saca el megáfono al predicador en lugar de arrestar al agresor. Se comete un delito contra uno que tiene derecho a la opinión, uno puede estar en desacuerdo, pero la ley no le da licencia a uno para atacar a la persona que está expresando su parecer. Y sin embargo, lo que hacen es llevarse arrastrado al predicador y al que comete el delito de violencia. Usted siga su camino, acá no ha pasado nada. A ver si se lo hacen a algún musulmán eso. ¿Algún judío? Bueno, los cristianos, y algunos pueden decir, ay, pobrecito, se victimiza. Bueno, pero hay que poner el punto sobre las íes. Los cristianos en sus trabajos, en sus casas, familias, son personas victimizadas, son humillados.
Y eso se ve a través de la historia de la iglesia cristiana. Esto no es un asunto que no es patrimonio de la modernidad. Esto sucedió en los 2000 años desde que el Señor Jesucristo fundó la iglesia. Y el Señor está diciendo, voy a vindicar tu causa. Voy a poner a los malvados debajo de tus pies. Note que cuando se usa ahí la ilustración de la ceniza bajo las plantas de los pies, se refiere a que estos malvados van a ser reducidos a polvo, van a ser reducidos a nada. No nosotros, sino Dios es el que va a hacer la obra. Nosotros simplemente vamos a caminar y pasar de largo. Estos hombres no van a ser más una amenaza o un problema para aquellos que se identifican con la fe cristiana. O sea que esto vaticina una derrota total y absoluta del hombre soberbio, el hombre que desafía a Dios y que persigue a sus hijos. Para ellos hay un solo futuro y es un futuro de juicio que será por el resto de la eternidad. Noten ustedes ahí en el capítulo 3, verso 5, cómo en la generación de Malaquías se trataba a la gente, ¿no? Dice a la segunda parte, los que defraudan en su salario al jornalero. Ahí tenemos a un pobre hombre que se la pasa trabajando y en lugar de pagarle lo que le corresponde, lo explotan. ¿Les resulta familiar eso? En nuestro continente, los grandes capitalistas, y ojo, no estoy diciendo que estoy en contra del capitalismo, porque uno puede decir, este es comunista. No, cuidado, estoy en contra de la explotación del trabajador. Entonces, los grandes terratenientes, los grandes capitalistas que no están interesados en ayudar al prójimo o a la sociedad, sino en llenarse los bolsillos, lo que hacen es explotar a la gente. Un ejemplo de esto. Hace muchos años atrás, acá en Canadá, los que no son nuevos no saben de esto, pero hace muchos años no se trabajaba los días domingos por ley. Pero de repente salió del Estado el habilitar al domingo como día laboral, especialmente en las zonas turísticas, y que se dejaba a criterio del empleado si quería o no trabajar el domingo. ¿Se acuerdan los que ya están más años? Si usted quiere trabajar, trabaja, si no, no se preocupe, ya vamos a ver cómo hacemos. Pero no es obligatorio. Hoy, si usted le dice al jefe no trabajo, lo sacan a patadas. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Eso es el capitalismo mal manejado. Tiene sus ventajas, pero da lugar a la explotación, y eso es lo que vemos en la sociedad, una cosa increíble. Así que ahí tenemos la explotación, esto no es nuevo, la explotación del trabajador que a fin de cuentas lo defraudan en su salario. Quizás le decían, te voy a pagar 5 y le daban 3. Y después, si no quiere, bueno, andate a buscar otro trabajo, otro lado. Imagínense, en una economía que no existe todavía en los tiempos bíblicos. ¿A dónde va a ir a buscar trabajo? Si está todo hecho un desastre, no hay sembrado, no hay nada. Tienen que trabajar todos. Así que es más o menos el que vino del exilio con unas vaquitas o qué sé yo, y unas bolsas de grano, podía sembrar la tierra, contrataba a esta gente y le habrán dicho, mira, te voy a pagar esto o no te pago, y si no te gusta anda a buscarte trabajo a otro lado. Lo defraudaban con el salario. ¿A dónde va a ir ese hombre a buscar trabajo? Y a la viuda, y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Así que esto no es nuevo, esto no es patrimonio del mundo contemporáneo, ya estaba sucediendo 2500 años atrás. Bueno, ahora será al revés. Dios, al intervenir directamente, Él va a vindicar al hombre que puso su fe, su confianza en el Señor, el que puso confianza en el Señor que lo salva. Espera un poco. Dios va a vindicar nuestra causa. Por ahora, como dice Pablo, tenemos que pasar un poco de problemas, una dificultad, tribulaciones momentáneas, pero nuestra esperanza está en el glorioso día que Dios vindique nuestra causa. Un día de vindicación. Número 4, un día de reconciliación. Versículo 6. Dice este hombre, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, si se toma en cuenta, porque uno se pregunta acá, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es esto de que existe esta tensión en la sociedad de los judíos que regresaban, que tiene que haber una reconciliación y que se hizo una tradición? Porque inclusive en los días de Jesús existía tensión en la familia. El mismo Jesús dijo que Él venía
a poner en enemistad al padre con el hijo, debido al evangelio, separa a la gente. Bueno, el problema es que si miramos en el contexto, ya se nos indicó que en el hogar había mucha gente que tiró a la mujer a un costado. En ese entonces no había welfare o algún tipo de red social para proteger a la mujer casada y con hijos y que el hombre la deje tirada a un costado. Se dependía mayormente de la labor del hombre de la casa, no como hoy. Y este señor se iba con una loca por ahí que lo había seducido, qué sé yo, y se iba con otra señora, pagana, idólatra, probablemente tenían hijos, y esto obviamente no solamente genera un problema estructural en la familia misma, donde tal vez hay hijos del primer matrimonio, hijos del otro matrimonio, lo que tenemos es un lío bárbaro en la casa. No nos olvidemos el lío que hubo en la casa de Isaac, cómo hubo un problema con los hijos, en el mismo Abraham, donde, en fin, por hacer las cosas mal, un hijo tuvo que salirse de la casa, porque a Sara le agarró el berrinche que no quería tener al muchacho ese, un poco justificado porque el otro tenía como 13 años cuando nació el hermano y lo trataba como la patada. Le dijo, a este desgraciado yo no lo quiero en casa, me lo sacas de acá. Sara era media, cuando se le salía la cadena era brava, Pero bueno, miren lo que terminó la familia. Y Abraham tuvo que soportar esa situación. Isaac pasó lo mismo. David, ni hablemos. David también tuvo un lío bárbaro. Bueno, acá encontramos una situación donde se hacía un lío con la célula familiar. Y no nos engañemos, cuando el hogar es torpedeado, la sociedad es la que pierde. Hoy hay nuevas tendencias ideológicas que quieren, reconstruir, primero la deconstrucción de lo que es el concepto familia para reconstruir un concepto nuevo. Y yo digo, ¿pero qué es lo que estamos construyendo? Dicen que hay que deconstruir para que entonces el hombre sea liberado. Pero resulta que no estamos deconstruyendo nada, lo que estamos reconstruyendo o reorganizando el concepto de familia. Estamos creando una nueva familia, o sea que si vamos a hablar de deconstrucción hay que deconstruir también este nuevo concepto de familia. Bueno, en los tiempos de Malaquías, ese tipo de tendencias que estaban dando vuelta por ahí trajo un serio conflicto en las relaciones familiares que afectan eventualmente a la sociedad entera. Bueno, dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Va a haber un reordenamiento de la condición social empezando por el hogar, la casa, la familia, la relación en el vínculo familiar. Hoy yo estoy convencido que necesitamos ese reordenamiento, necesitamos la ayuda de Dios para que se reconcilien los hogares. Por lo tanto, por ahora, mientras nosotros esperamos el cumplimiento de estas cosas, otra vez, repito, dice, el día que yo actúe, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser un día de juicio, va a ser un día de esperanza, va a ser un día de vindicación y va a ser un día de reconciliación. Mientras esperamos el cumplimiento de ese día, ¿qué hacemos? Bueno, dice en el verso 4, consideren las Escrituras. Otra vez les dice a ellos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb. ¿Por qué les dice esto? Bueno, porque en el capítulo 3, verso 7, les dijo que ellos abandonaron las Escrituras. Dicen, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Lo que les dice ahora es, déjense de tonterías y vuelvan otra vez a aquellas escrituras que les dejé yo por vehículo humano, que fue Moisés, aquel legislador de la nación. Vuelvan a abrir la Biblia. Nosotros hoy soñamos con un cambio de criterios en la sociedad, pero no queremos volver a las escrituras. El hombre se da cuenta que construyó una sociedad endeble, mal construida. Hoy hablamos de construcción democrática. Otra vez, tomando el caso de Argentina, menciono este país porque están justo en las elecciones hoy, y escuchaba la campaña, que la escucho en todas las campañas, pasó en El Salvador, que tiene un presidente que me saco el sombrero por ahora, qué sé yo. Pero en todas las campañas en nuestro continente se habla de la democracia. El voto popular, las democracias. Dígame usted, ¿realmente usted cree que vivimos en democracia? Somos tan ingenuos.
Cuando los políticos hacen campaña mintiendo, defraudando, pagándole al votante para que vote a favor del otro, ¿realmente vemos que los dirigentes están diciendo queremos escuchar el voto popular? Si una persona quiere que la gente tenga el voto, que la gente decida, se quedan a un lado y escuchan la voz del pueblo, pero no. Lo que hacen es que comienzan a serruchar el carácter de la otra persona, mintiendo, defraudando, prometiendo cosas que no se cumplen para comprar el voto. Eso no es democracia. Democracia es una ilusión. No vivimos en sociedades democráticas. Filosóficamente son democracias, pero en la praxis no hay tal cosa. Y no va a existir la democracia jamás de los jamás. Algunos apelan a la República de Platón cuando escribió acerca de cómo deben ser gobernados los pueblos. Vamos, déjenme de pavadas. Platón dijo que en sociedades democráticas tienen que gobernar ¿quién? ¿El pueblo? No, señor, los sabios. Los demás no están capacitados para gobernar. Solamente los sabios de Atenas están capacitados para gobernar. Vamos, señores, ¿saben cómo se llama eso? Oligarquía. Por favor, nos tragamos el globo. Cuando venga Dios, vamos a vivir no en democracia, sino en una bendita teocracia, donde se va a ver justicia, rectitud y conducta social transparente. Hasta ese día, no se hagan ilusiones. Vamos a vivir engañándonos. Y dentro de la iglesia tampoco hay democracia. La iglesia es una cristocracia. Él es la cabeza de la iglesia. No los pastores, los apóstoles y toda la partida del ejército de charlantines que le venden cualquier cosa a la gente, incluso usando la Biblia para manipular a las masas. En definitiva, ya para ir cerrando entonces, este libro, hermano, es un llamado a prepararnos para ese bendito día del Señor. No es un libro para que traigas diezmos. Es un día de purificación, un día de esperanza, un día de fe, un día de salvación, de regocijo. Pero ojo, es un día de juicio. Para la persona que no presta atención a Dios cuando dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Y después de esto ya no se escucha voz de Dios. Sí aparecen algunas intervenciones en algunos libros como Josefo, que fue un relator histórico de los romanos, un judío. Encontramos en los Macabeos, algunos detalles de que Dios ha hablado, pero debido a que es escritura extrabíblica o libros le llaman deuterocanónicos u otra inspiración o cosas por el estilo, que nosotros no los aceptamos como autorizados, pero se habla de que Dios habló a algunas personas, pero en líneas generales, si Dios lo hizo o no en forma privada, no lo podemos saber, pero hay un silencio colectivo por más o menos 400 años. Dios hizo promesas en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, verso 3, verso 17, capítulo 4, verso 2, versículo 5. Esas promesas que hace Dios en el libro de Malaquías comenzaron a cumplirse el día que el Señor Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años atrás. Ese es la apertura, la inauguración de ese gran día que viene para bendición de los hombres o para juicio eterno. Para aquellos que no prestan atención, termina el libro diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En conclusión, tenemos que, hermano querido, y esto es lo que quiero que quede con ustedes después de haber visto este brillante libro, nosotros los cristianos tenemos que ser más conscientes y tenemos que empezar a ser más responsables en nuestra relación con Dios. Estamos más relacionados con la sociedad y el mundo que con Dios en una forma íntima. Nosotros podemos ser muy religiosos, venir todos los domingos a la iglesia, cantar, servir, como hacía el pueblo de Israel en aquel entonces, en este caso Judá, ¿no? Israel es otra cosa. Y sí, traían los sacrificios, escuchaban a los sacerdotes que enseñaban cualquier cosa, alabado sea Dios y qué sé yo. Y sin embargo, estaban perdidos. Así que ojo con esto.
Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que no es la religión la que nos acerca a Dios, es Dios a través y por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar de ser indiferentes y adquirir un compromiso real, serio, definitivo en nuestra fe cristiana. Dejarnos de perder el tiempo y empezar a caminar con el Señor. El llamado de este libro continúa vigente aún en nuestros días, un llamado a volvernos a Dios con un corazón consagrado. Mi pregunta es, ¿eres parte de ese día que se acerca? Y cuando llegue ese día, ¿de qué lado de la historia vas a estar? Eso no me lo tiene que responder a mí, eso es un asunto personal de cada uno con el Señor. El llamado de Malaquías no es que traigas parte de tus diezmos a la iglesia. Lo que quiere Malaquías es que traigas tu corazón a Dios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, citando las Escrituras, dice, es tiempo, decía la Escritura, ¿no? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y entonces Pablo agarra ese versículo y lo aplica a la iglesia y le dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué? Porque viene el día en que Dios actúe y para algunos va a ser un serio problema. Así que Malaquías enfatiza la necesidad de adorar a Dios sinceramente, de vivir de acuerdo a los dictados de su santa palabra. Déjame leerte un extracto de alguien que dijo estas palabras. La llegada de un día diferente nos ofrece la oportunidad de renovación y cambio. Cada nuevo amanecer es una página en blanco en el libro de nuestras vidas, llena de posibilidades y potencial. Aunque el ayer haya traído desafíos o triunfos, el día diferente nos invita a mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Es un recordatorio de que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y ser mejores versiones de nosotros mismos. Que podamos abrazar la frescura de un nuevo día con gratitud, valentía y la disposición de hacerlo significativo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Eso vamos a poder experimentar nosotros si nos volvemos sinceramente a Dios. Y Dios se volverá a nosotros. Que Dios te bendiga y te haga partícipe en el lugar correcto de ese bendito día en el que Dios actúe, que comenzó en la cruz hace 2000 años atrás, pero ahora apunta hacia adelante, el día en que Dios cierre los libros de la historia, y ahí es donde tenemos que definirnos de qué lado vamos a estar cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias por haber preservado este hermoso libro, que a veces lo dejamos acumulando polvo, solamente sacamos un par de versos para justificar lo que yo llamo, Señor, un latrocinio dentro de la iglesia. Gracias porque lo dejaste para reprochar acciones que no te llevan gloria u honra. Es un libro que nos llama al arrepentimiento, a volver a Dios, a buscarte, Señor. Y hoy podemos acercarnos al fin a través de tu Hijo Jesucristo que vino a dar la vida por nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras indiferencias. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y a volvernos a ti con un corazón consagrado, siendo testigos de Cristo, no solamente hablando de Jesús, sino viviendo a Jesús en cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, permear la sociedad con la presencia de cristianos verdaderos, que un día serán vindicados cuando tú, Señor, digas basta y llegue ese día que tú actúes. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Elevamos esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su honra. Amén.